mis hermanos, bienvenidos todos en esta mañana a la casa de Dios. Qué bueno que usted está acá, que ha podido, ¿verdad?, estar en este día donde la lluvia nos amenaza y le estamos echando de menos a algunos. Yo sé que cuando el pronóstico es así de lluvia, algunos dicen mejor lo veo hoy online, ¿verdad? Así que si alguno nos está viendo a través de las redes sociales, pues también sea bienvenido a la transmisión, ¿verdad?, de nuestro servicio. Y quiero siempre pues reconocer a algunas personas. Yo vi a Gio que entró. ¿Dónde tú estás, Gio? Míralo acá, a Gio y Judy, ¿verdad? Dios les bendiga, bienvenidos, ¿verdad? Son hermanos de allá de la iglesia Nazaret de New Jersey, estaban por acá, así que qué bueno poderles ver. También quiero en esta mañana saludar de una manera muy especial a mi hermano y a mi mamá que están acá visitándome también de New Jersey. Y especialmente a mi viejita que cumplió 90 años, y Dios me la tiene ahí, ¿verdad? Así que, qué bueno, ¿verdad? Que el Señor me la bendiga siempre mucho. Rápidamente, mis hermanos, les recomiendo, mi hermana está por allá visitándome también hoy, ¿verdad? Un beso también para ti. Tengo la familia hoy entera acá, así que tengo que esmerarme. Bueno, semana regular, ¿verdad?, para la iglesia. Eso quiere decir que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos, el Ministerio de DEN, se reúne a las 7:30. El miércoles estamos acá, como es costumbre, en el tiempo del estudio bíblico. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. Estamos entrando en esa etapa de los reyes de Israel. Así que está a tiempo de llegar siempre a este estudio, ¿verdad? El viernes estamos con los hermanos allá en Los Robles de 4 a 5 de la tarde. Luego a las 7:30, pues el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia. Y a las 8 de la noche, pues el Ministerio de Padres que oran por sus hijos, pues también se estarán reuniendo, como es costumbre, allí en la carpa. Próximo domingo tendremos servicios regulares, así que servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía y, por supuesto, las respectivas clases siempre de escuela dominical, de niños hasta adulto. Ahora, fuera de eso, ¿qué estamos anunciando? Pues estamos anunciando nuestro calendario para lo que va a ser Semana Santa. Lo crea o no, estamos a 2 domingos, ¿verdad?, de comenzar la celebración de Semana Santa. Así que el último domingo de este mes es Domingo de Ramos, donde estaremos hablando y celebrando la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Esa semana, dentro de esa semana, el día miércoles, pues estaremos, ¿verdad?, teniendo un tiempo, un estudio bíblico acerca de la pasión del Señor. Luego, el día viernes tendremos servicio especial acá en la iglesia, viernes de crucifixión, y el día domingo pues será una gran celebración también, domingo de resurrección, y tendremos nuestros 2 servicios regulares y tendremos por supuesto música especial y muchas cosas especiales preparadas para ese día, ¿verdad? La intención en esa semana es proclamar la muerte y la resurrección del Señor. Fuera de eso, otro anuncio especial es la campaña de aniversario de nuestra iglesia. Este año estamos celebrando 47 años ya en esta comunidad y ahorita estoy loco por llegar a los 50, ¿eh? Ahí, como decimos los cubanos, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a celebrar los 50 años de nuestra iglesia. Pero por ahora, 47. Es el día 20 de mayo, pero cae un miércoles, así que lo vamos a celebrar el domingo antes, domingo 17 de mayo, y tendremos como predicador invitado, precisamente me estoy robando al pastor Pablo Flores de allá de New Jersey, para que venga, ¿verdad? Y estoy muy feliz de que él ha aceptado nuestra invitación, así que él será el predicador invitado, y estamos planeando tener, como hacemos también en el Día de Acción de Gracias, pues tener un lindo desayuno, un rico desayuno para toda la iglesia y que podamos tener después, ¿verdad?, nuestra celebración de aniversario. Así que esos son los anuncios a la iglesia. También quería dejarles saber a todos que, bueno, el miércoles también pues pudimos estar allá en las honras fúnebres del pastor Pedro, y ya el día miércoles pues también él fue llevado ya al cementerio. Así que continuamos orando por la familia Pared, especialmente por nuestra hermana Urami, ¿verdad?, por sus hijos, por sus nietos también, ¿verdad?, que el Señor sea su fortaleza. Como ya nos estamos acercando a la Semana Santa, me estoy viendo un poquito forzado a que este domingo y el próximo terminar esta serie de sermones
que hemos estado predicando acerca de los atributos de Dios. Y quiero comenzar en esta mañana haciendo una pregunta a la iglesia. Esta pregunta la hice el miércoles y no se imaginan cómo se puso esto aquí el miércoles, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes son celosos? A ver, hacen la mano todos los celosos aquí. Mira cómo hay gente que no cela. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Algunos no saben ni qué hacer con su mano en este momento, ¿eh? Porque por dentro esa conciencia le está diciendo, vamos, levanta tu mano, ¿eh? Que tú eres tremendo celoso o tremenda celosa. Miren, no, es impresionante, ¿eh? Estoy oyendo por acá, yo era celosa. Parece que esto se cura. Parece que esto se cura, ¿eh? Bueno, saben, hablar de los celos, hablar de celos es un tema un poquito espinoso, porque yo creo que la mayoría tenemos un concepto que quizás no está tan bien formado acerca del tema, y la mayoría de las personas reduce el tema de los celos solamente a la relación de parejas, ¿verdad? A situaciones de posibles infidelidades o cosas así. Y algunos, como algunos que están aquí, alardean de su dominio propio diciendo, yo no soy celoso, yo no soy celoso, ¿verdad? Pero déjenme decirle que eso es un autoengaño, es un autoengaño porque en realidad fuimos creados con la capacidad de celar. Y de hecho, la Escritura demanda que seamos celosos, pero en un sentido saludable. Así que vamos a tratar de entender un poco mejor acerca de este tema, ¿verdad? Miren, en la palabra de Dios, Dios se revela a sí mismo como un Dios celoso, ¿verdad? Así que si Dios es celoso, demandará también eso de mí, porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es celoso, pues entonces Dios va a demandar que yo sea también de alguna manera celoso. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, los versículos del 4 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. No te harás, este texto lo conoce todo el mundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el verso 6 dice, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, este texto está dentro del Decálogo, dentro de lo que muchos conocen como los 10 mandamientos que recibe Moisés allí en el monte Sinaí. Y Dios se revela a sí mismo como Dios fuerte, pero también como Dios celoso. Pero, ¿cómo es que yo entiendo el celo de Dios? ¿Cómo es que nosotros percibimos el celo de Dios? Pues en primer lugar yo debo entender algo, y es que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42, versículo 8. Miren lo que dice este texto. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. ¿A qué cosa? Y Dios está hablándole a su pueblo, ¿verdad? No le daré alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria. Pero en segundo lugar, yo debo de entender que Dios es ferozmente protector y además exige fidelidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta para entender el celo de Dios. El celo de Dios me protege y para mí es de invaluable beneficio, pero me exige fidelidad. Me exige fidelidad. En este pasaje allí, Éxodo 20, del 4 al 6, Dios está demandándole a su pueblo precisamente ¿qué cosa?
fidelidad. Y por eso dice, soy Dios fuerte, pero también soy Dios celoso. Está demandando fidelidad en cuanto a considerar tener otros dioses en mi vida y mucho menos adorar a esos dioses. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Israel le pertenece a Él. Dios los creó, Él los eligió como pueblo, Él los había sacado de una esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y Él, dice Isaías, no comparte su gloria con nadie. No tengas otro Dios ajeno delante de mí. Sin embargo, miren lo que dice el salmista, hablando de Israel. Salmo 78 y versículo 58, dice el salmista, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron ¿a qué? A celo con sus imágenes de talla. Dios provocó el celo de Dios muchas veces llevándose o yéndose a la idolatría. Y tenemos que entender más de este asunto. Miren, tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? Hay algunas variaciones de algunas palabras para hablar acerca del celo. Por ejemplo, se usa una distinción para separar lo que es un ardor, una cólera, ¿verdad? De lo que es una envidia o una rivalidad. Hablando de celos, ¿verdad? En hebreo existe la palabra kanó y habla de cólera, habla de ardor, mientras que la palabra kagná nos habla de envidia. En el griego la palabra celos, parece casi como en español, ¿eh? Celos habla igualmente de ardor, habla de cólera, mientras que la palabra paraceló habla de incitar a una rivalidad. Y pueden haber diferentes celos, ¿verdad? Y es importante que se haga siempre una sana distinción entre el celo pecaminoso del hombre como un fruto de la carne, del egoísmo y de la envidia, como lo dice Pablo en Gálatas. Miren allí capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice Pablo, y manifiestas son las obras ¿de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que una cosa es el celo como un fruto de la carne, de mi naturaleza pecaminosa, y otra cosa es el celo santo de Dios. Y ya hablamos de este atributo de Dios, de su santidad. El único atributo que se menciona triple en la Escritura. Santo, santo, santo. Y dijimos que la santidad de Dios de alguna manera marca el resto de los atributos de Dios. El celo de Dios es un celo santo porque expresa su justo deseo de exclusividad y protección de lo que es sagrado delante de Él. El celo de Dios, ¿verdad? Y el celo de Dios está ligado a la salvación. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero el celo de Dios está ligado a la salvación. Conocemos ese texto y lo traté también en la serie anterior que prediqué acerca de los pactos de Dios, ¿verdad? Pero conocemos este texto del protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos nombran este texto como la primera profecía mesiánica. Bueno, Dios está haciendo una provisión de salvación en la simiente ¿de quién? En la simiente de la mujer. Y nosotros sabemos quién es esa simiente. Esa simiente es Cristo. Una provisión para un hombre caído y ahora por causa del pecado destituido de la gloria de Dios.
Así que en algún momento, en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, esta promesa tendrá que tener un cumplimiento. Va a tener un cumplimiento. Dios manifestará al Mesías que va a venir para salvar al hombre de su pecado. Y eso es lo que exactamente escribe el profeta Isaías. De alguna manera regresemos allí a nuestra lectura devocional, ¿verdad? Ya en el capítulo 7 Isaías viene hablando de esto. Este texto que tanto leemos en Navidad, Isaías 7:14, ¿verdad? Donde dice, si volvemos al 7:14 primero, ñaño, por favor, al 7:14, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego en el capítulo 9, que es nuestra lectura devocional, Isaías viene hablando de lo que va a ser el nacimiento y el reinado del Mesías, ¿verdad? Quiero volver a leerlo, aunque lo leímos en la lectura devocional. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego. Y este texto que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y quién es ese? Ese es Cristo Jesús, la simiente de la mujer. Pero casi nadie nunca, y nos regocijamos en todos estos textos y los conocemos, pero casi nadie le presta atención al versículo 7. Y el versículo 7 es tan revelador al final, ¿verdad? Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. Y ya conocemos el pacto de Dios con David, ¿verdad? Y sobre su descendencia y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y nos encanta leer todo esto acerca del Mesías y acerca del advenimiento del Mesías y la salvación. Pero miren lo que dice Isaías al final. ¿Por qué es que Dios hace esto? Dice Isaías, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Desde que el hombre cayó, el celo de Dios busca recuperar a un hombre que está destituido de la gloria de Dios, con el fin de restaurar ese hombre a su estado original para que pueda estar nuevamente en la presencia de Dios. El celo de Dios involucra la gloria de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué clase de Dios sería nuestro Dios si no pudiera salvar al hombre? ¿Qué Dios sería si la maniobra de la serpiente en el Edén no pudiera ser de alguna manera derrotada? ¿Qué clase de Dios sería si la caída del hombre se convirtiera en una derrota perpetua? ¿Qué clase de Dios sería? ¿Dónde estaría la gloria entonces de Dios? Pero el celo de Dios, la gloria de Dios, hace que Dios, inmediatamente que el hombre cae, tiene un plan para redimir al hombre, ¿verdad? Y ahí tenemos el protoevangelio en Génesis 3:15, que cuando llega el kairos de Dios, el tiempo de Dios,
Dios lo manifiesta y manda a su Hijo. Y Isaías lo está anunciando. La Virgen va a concebir y nos dice todo lo que va a ser el reinado de este Mesías. Pero termina diciéndonos, pero todo esto es porque el celo de Dios lo va a hacer. El celo de Dios es el que hará todas estas cosas. El celo santo de Dios, hermanos, es el que protege al hombre y de alguna manera protege la integridad de todo lo que es Dios. El celo de Dios lo lleva a actuar para remediar lo que el hombre no puede remediar por sí mismo. El hombre merece el juicio de Dios, pero Dios ama al hombre y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo y lo envía a nacer a este mundo. Así que entendamos, hermanos, que el celo de Dios es santo, el celo de Dios es bueno, el celo de Dios es beneficioso para nuestras vidas, no solo para la salvación, sino también para la preservación, porque Dios nos cela y nos anhela para Él. Por eso ha pagado por ti un precio de sangre. Y demanda de cada uno de nosotros entonces, ¿qué? Fidelidad. El celo de Dios no solo te salva, el celo de Dios también te demanda. Él demanda fidelidad de cada uno de nosotros. Dios tiene los derechos de exclusividad de mi vida y también de la tuya. ¿Y saben qué? No los comparte con nadie. ¿Usted es parte de la iglesia del Señor, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Quiero convicción en la gente, ¿verdad? ¿Usted sabe que la iglesia es la novia del Cordero? ¿Usted sabe que estamos aguardando una cosa que nosotros le llamamos las bodas del Cordero? ¿Cómo cree usted que el novio actúe sobre la novia? Nos cela. Jesucristo nos cela a cada uno de nosotros porque nosotros somos parte de su novia. Él se ha desposado y lo estábamos hablando la semana pasada cuando hablábamos de la santidad de Dios. Él la ha lavado en su sangre para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y entendamos, hay todo un compromiso. Entendamos un poco de mentalidad en el judaísmo, ¿verdad? Cuando una pareja se desposa o se compromete, era equivalente como a decir, estamos casados, solo que no hemos tenido contacto físico. Pero ya hay un compromiso enorme, ¿verdad? Estamos muy comprometidos y esto demanda fidelidad del uno al otro. Hay un pacto que se ha establecido de fidelidad y así Jesús cela a su novia, pero al mismo tiempo Jesús espera que su novia, o sea, su iglesia, sienta celos por él y por todo lo que es relativo a él. Porque el celo no va de un solo lado. Dios nos cela, pero fuimos hechos a su imagen y semejanza y tenemos la capacidad de celar. No como otros celos que después vamos a hablar por ahí, ¿verdad? Pero miren, Pablo tenía este concepto muy claro. Segunda de Corintios capítulo 11, los versículos 2 y 3. Miren cómo habla el apóstol Pablo. Dice, porque os celo, ¿con qué? Con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! Y miren, Pablo mostraba celo por los hermanos allí en la iglesia en Corinto y abiertamente les dice, los celo a todos ustedes con celo de Dios. Y a lo mejor alguno diría, qué pesado es este Pablo, ¿eh? Siempre atrás de uno, siempre exigiéndonos, siempre velando, siempre. Pero Pablo dice, yo los celo a ustedes con celo de Dios.
porque yo los he presentado a ustedes como iglesia, ¿verdad? Los he desposado con Cristo. Y quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura para ese matrimonio. ¿Saben? Hoy en día ese concepto se ha perdido. La mayoría de las personas ya no les interesa llegar virgen al matrimonio. Es un concepto que se ha relajado muchísimo. El concepto de la virginidad y el concepto de la fidelidad. Y Pablo reconoce que espiritualmente esto puede pasar con la iglesia. Y les dice, yo tengo temor que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes puedan ser engañados, ¿verdad? Sus sentimientos puedan ser extraviados, dice Pablo allí en el versículo 3. Puedan ser de alguna manera sus sentidos extraviados, ¿de qué? De una sincera fidelidad a Cristo Jesús. ¡Wow! Así que los cristianos debemos mostrar celos por las cosas de Dios, por las cosas del Evangelio de Dios. En su carta a los Gálatas, y sigue Pablo aquí, ¿verdad? De alguna manera esto es teología paulina. Pablo, quiero leer ahí en Gálatas capítulo 4, versículos 17 y 18. Miren este texto, dice Pablo, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar, dice, celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente, con vosotros. Ahora, en el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, se está refiriendo a algunos predicadores del evangelio que han traído un evangelio diferente. Así comienza Gálatas, ¿verdad? Si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema, ¿verdad? Y estoy maravillado de que tan rápido muchos se han ido a seguir un evangelio diferente. Así que Pablo está hablando en este contexto y le dice a los hermanos en Gálatas que aquellos predicadores querían, ¿verdad? O sentían, perdón, de Pablo un celo, pero no era un celo sano. Tenían celo en el sentido de envidia por el apóstol Pablo, ¿verdad? Un celo que no es conforme a Dios y que pretendían que ellos tuvieran celo, pero por las cosas que ellos estaban enseñando. Y en el versículo 18 Pablo establece un principio que todos nosotros deberíamos de aprender. Bueno es mostrar celo, ¿en qué? En lo bueno. Bueno es mostrar celo en lo bueno. Y desde ahora vaya pensando, ¿qué tan celoso es usted por las cosas de Dios? Miren, cualquier celo que no sea en el sentido de Dios, cualquier celo, ¿verdad? Que no sea como Dios demanda, nosotros celemos, ¿verdad? Pues va a constituirse en envidia, en egoísmo, ¿verdad? Y será un fruto de la carne. La Biblia nos habla de cómo se manifiesta el celo en la naturaleza humana caída. Por ejemplo, Caín es un ejemplo de celo, ¿sí o no? ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Por celos. Porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín, ¿verdad? Lea siempre tuvo celos de Raquel, porque Jacob amaba a Lea. ¿Saben ustedes por qué los hermanos de José terminaron tirando a José en un hoyo y vendiéndolo como esclavo? Por celos, porque José era el niño preferido de papá. Y el celo y la envidia lo llevaron a que traicionaran y actuaran contra su propio hermano. ¿Saben por qué Penina molestaba a Ana? Porque Elcana amaba a Ana y ella sentía envidia. El celo, que es fruto de la carne, escribe Pablo en Gálatas, que es dañino y desata el furor del hombre y ciega los ojos y aún anima a la venganza. Proverbios capítulo 6, versículo 34. Miren lo que dice allí Salomón. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día. Díganme que no conoce por ahí algún episodio de alguien que ha cometido un acto atroz por celos.
por envidias. Porque Satanás sabe usar muy bien esto, ¿verdad? Satanás sabe usar muy bien esto de los celos para provocar daño. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice Pablo, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como los hombres. Pablo le está reprochando a estos hermanos allí en Corintios una actitud carnal, una iglesia que actúa de una manera carnal. Y Pablo menciona entre estas actitudes los celos. Lea la carta de Pablo a los Corintios. No, porque yo soy de Pablo. No, porque yo soy de Apolo, de Cefa, o yo soy de Cristo, ¿verdad? Y Pablo dice, oigo que hay entre ustedes pleitos y disensiones y están peleados por causa de los celos. Satanás sabe hacer esas cosas. Satanás pone a la iglesia en ese sentido muchas veces para que haya un celo que viene a ser dañino. Y nosotros no debemos dar esa oportunidad. La psicología ha establecido 3 tipos de celos. Miren qué interesante. Esto es desde el punto de vista de la psicología, ¿eh? Estamos hablando de, en primer lugar, los celos funcionales. Y dicen que estos son los celos sanos. Los celos funcionales son los celos sanos porque provocan responsabilidad y cuidado de algo o de alguien. Uno siente celo por la familia, en el sentido de proteger, de proveer, por los hijos, por todas esas cosas, ¿verdad? Eso es un celo funcional, nos permite funcionar bien. Se habla en psicología también de los celos disfuncionales, el otro lado de la ecuación, ¿verdad? No se consideran saludables y se dice que estos celos nacen fundamentalmente de la inseguridad, de traiciones y de experiencias negativas en el pasado. ¿Y cuánta gente están marcados por estas experiencias? ¿Cuánta gente han sido defraudados? Y eso provoca este tipo de celo que es disfuncional. Pero aún hablan de un tercer celo y le llaman el celo patológico. Y dice que son los más terribles porque llevan a las personas al delirio y a la obsesión. Celos patológicos. Se los traduzco al lenguaje moderno. La tóxica o el tóxico. ¿Verdad? Sí, ya cuando dicen fulano es tremenda tóxica o fulano es tremendo tóxico, es ese celo patológico porque hay obsesión, porque hay delirio, ¿verdad? Así lo maneja la psicología. Pero pensemos en nosotros como iglesia del Señor. Pensemos yo sé que todas las tóxicas y los tóxicos reaccionaron rápido, ¿verdad? Pensemos nosotros como iglesia del Señor. Y hago una pregunta. ¿Debe ser la iglesia celosa? ¿Debe el pueblo de Dios ser celoso? La respuesta es un sí rotundo. Así como Cristo cela a la iglesia que es su novia, la iglesia debe igualmente sentir un celo sano por el Señor y por todo lo que es relativo al Señor. Y a mí me gustaría, para ir terminando, ¿verdad?, que leyéramos el mensaje en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Lo voy a leer primeramente. Dice allí la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principal de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Así que esta iglesia se le reprocha y se le considera mundana. Algunos dicen la iglesia de Laodicea, la iglesia mundana. Era una iglesia tibia que se caracterizaba por la autocomplacencia, el materialismo y la falta de celo espiritual. Dios le dice, no eres fría ni caliente. Por tanto, como eres tibia, te vomito de mi boca. Tú piensas que eres rica, ¿verdad? Y que de nada tienes necesidad, pero eres ignorante de todas tus carencias. Eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Sin embargo, Dios le aconseja a esta iglesia que de él compre oro refinado para que sea rica, vestiduras blancas para que pueda cubrir su desnudez, su vergüenza, ¿verdad? Y colirio para ungir sus ojos. Pero prestémosle atención ahora al versículo 19, ¿verdad? Porque Dios advierte de castigo. Yo reprendo y castigo. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y cela a su iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo por celo. Y Dios le demanda a esta iglesia, sé pues que celoso y arrepiéntete. Sé celosa y arrepiéntete. El celo que Dios reclama aquí es ese ardor por lo que es correcto. Hermanos, muchas iglesias hoy están buscando, y vengo domingos diciéndolo, están buscando ser iglesias contemporáneas. Y en ese afán de ser contemporánea, muchas veces el celo por lo que es correcto a los ojos de Dios se está perdiendo. Y comenzamos a aceptar cosas que Dios no acepta. La iglesia debe de ser muy celosa en la adoración a Dios. La iglesia debe de ser pero que muy celosa en la predicación del evangelio. Que no se predique un evangelio diferente, ni un evangelio adulterado o pervertido. La iglesia debe de ser muy celosa en lo que enseña, en la sana doctrina. La iglesia representa en la tierra los intereses del novio. Por tanto, tendrá que mostrar celo. Tenemos que mostrar celo, un celo a lo que es correcto, un celo a lo que es agradable a Dios. Y quizás como iglesia lo podemos entender, pero al final la iglesia, ¿quiénes son? Así que esto tenemos que entenderlo a título personal también. Porque como iglesia podemos decir, bárbaro, ya te entendí, pastor, ya capté la idea de lo que tú quieres decir. Tú quieres decir que tenemos que como iglesia ser celosos. ¿Pero qué de ti? Porque la iglesia somos todos nosotros. El celo empieza por cada uno de nosotros. ¿Qué tan celoso eres de lo correcto acerca de Dios? La pregunta, o las preguntas con las que quizás quiero cerrar en esta mañana son estas. ¿Cuánto celas a tu iglesia? ¿Cuánto
te importa lo que pasa en tu iglesia. Porque saben, muchas veces en la membresía de la iglesia tenemos muchos Poncios Pilatos que se lavan las manos. Es la verdad. Es la verdad. No, en la iglesia está pasando esto. Bueno, Señor, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hasta ahí. Ahí nos estamos lavando las manos delante de Dios, ¿verdad? Ahí nos estamos lavando la mano delante de Dios. ¿Cuánto te importa, verdad, lo que se predica en tu iglesia? ¿Cuánto te importa lo que se está cantando en tu iglesia? ¿O tú solo quieres estar ahí contento? Qué lindo el ritmo y fantástico todo. Pablo dice, cantaré, ¿verdad? Pero cantaré con entendimiento también. ¿Cuánto te importa lo que se enseña en tu iglesia? ¿Cuánto te importa las prácticas de tu iglesia? Porque tus prácticas exhiben lo que tú crees. ¿Cuánto te importa? ¿Qué celo estás mostrando en eso, verdad? Y les digo una cosa, hermano, si ese celo no está en ti, estás mal. Porque Cristo quiere que seamos celosos, así como Él nos cela. Él quiere que seamos celosos en todo lo que es relativo a Él. Y a veces sencillamente decimos, nos congregamos. Yo voy allí, yo canto, yo escucho, yo pongo mis 5 pesitos en la ofrenda y todo bien. Y todo me sirve y todo me ajusta. Alguna cosita, pero eso no me rompe un hueso. Cuidado con ser una iglesia tolerante. Cuidado cuando el celo por lo santo y lo sagrado de Dios no está en cada uno de nosotros. Y yo quiero terminar leyendo este texto en Juan capítulo 2, los versículos del 13 al 17. Y esto Juan nos está narrando la purificación del templo, una de las veces que Jesús purificó el templo. Miren esto. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y esto lo hemos explicado, de alguna manera lo hemos representado en muchísimas obras y todo, ¿verdad? Y ahí estaba Yadira cambiando monedas y vendiendo de todas las cosas. ¿Se acuerdan de esa escena? En el templo, ¿verdad? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Déjamelo ahí. Piense por un segundo en esto. De veras, trate de imaginar al Señor Jesús haciendo un azote de cuerdas. Y dígame si no le cuesta a usted pensar en Cristo haciendo esto. Porque algunos románticos solo venden la idea de que Dios es amor. No, si Dios es amor y en nombre del amor todo vale y todo se puede. Realmente trate de entender esta escena. Miles y miles de judíos subiendo a celebrar la Pascua. Vienen de todos los lugares de la tierra de Israel. Y todo el mundo necesita comprar su cabrito, su cosita para presentar el sacrificio, ¿verdad? El cordero pascual. Así que algunos pícaros en Jerusalén, empezando por la casta religiosa de Jerusalén, dijeron, negocio redondo aquí, le tenemos a todo el mundo su cabrito y le tenemos todas las cosas. Y algunos vienen incluso judíos como Simón de Cirene, que venía de otra región y trae una moneda diferente y hay que cambiarle. ¿Ya cómo está el cambio hoy? No, chequea en Google a ver. A lo que ellos le diera la gana de cambiar. Y eran ladrones y tenían todo un negocio. Y saben, el resto del pueblo de Israel, esto está bien. Me parece justo, todo está bien. Años y años y años conviviendo con estas situaciones, con estas prácticas, pero llega el Hijo de Dios.
el Señor Jesús. Y cuando ve aquello, se hace un azote de cuerdas y toma a toda esa gente y las echa fuera del templo, a las ovejas, a los bueyes, esparce las monedas, vuelca las mesas. Seguimos leyendo. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, los que seguían a Jesús, que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo, yo no sé, pero a mí se me pone la piel de verdad. Y la pregunta para nosotros: ¿cuánto te consume el celo de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a veces a hacer un azote de cuerda? ¿Estás dispuesto a veces a enfrentar a todos? ¿A volcar las mesas? Créanme que si es para defender lo santo y lo sagrado de Dios, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Porque el celo de Dios nos consume. Debe de haber celo en nosotros. Dios es Dios fuerte y celoso. Y tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de celar, y además Dios te demanda celo. No por envidia, no celos de toxicidad, no celos infundados, no celos para armar problemas y contiendas en la iglesia, sino celo por lo que es santo, correcto y sagrado. Mi oración por todos, por mí también, es que el celo de Dios pueda ser parte de nuestra vida. Que el celo de Dios pueda ser parte siempre de nuestra iglesia. Hermanos, hemos sido desposados, aguardamos la boda del Cordero. Y Él quiere una novia santa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu celo por nosotros. Porque aun cuando la serpiente con astucia hizo caer a Eva, inmediatamente, Señor, tu celo hizo una provisión en la simiente de la mujer. Allí lo leemos, Señor, en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y después leemos muchos años después a Isaías anunciando que la Virgen iba a concebir. Ahí leemos, Señor, a Isaías hablando del nacimiento y el reinado del Mesías. Pero también leemos a Isaías admitiendo que es el celo de Dios el que ha hecho todas estas cosas. ¿Qué Dios serías tú si no puedes redimir? ¿Qué Dios serías tú, Señor, si lo que ocurrió en el huerto del Edén no hubiera tenido una respuesta, una solución? Pero te damos gracias porque tu celo lo ha permitido y nos ha redimido y nos celas y nos cuidas y nos demandas igualmente celo por todo lo que es tuyo. Señor Israel, ¿cuántas veces te provocó a celo? Con el ídolo, con la piedra, con la imagen de talla. ¿Cuántas veces nosotros te provocamos también, Señor? Como iglesia, ¿cuánto te hemos provocado a celo con cosas, Señor, que quizás no son correctas delante de ti? Pero pon celo en cada uno de nosotros. Porque si hay celo en nuestras vidas, habrá celo en la iglesia del Señor en este lugar. Que tu celo, Señor, nunca se aparte. Que yo pueda, Señor, incluso como pastor, celar a mis hermanos, como Pablo celaba a la iglesia en Corinto, con celo de Dios. Que podamos celarnos los unos a los otros, porque será una manera de cuidarnos y cuidar nuestra iglesia. Que el celo santo tuyo pueda ser parte de la vida y de la esencia, Señor, de lo que somos como congregación tuya en este lugar, Señor. Que el celo de tu casa nos consuma. Oramos todas estas cosas, Señor, en el nombre
de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Con eso estamos terminando nuestro servicio.